Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por quedarse. Sé que esta ya es la última del día, así que deben estar todos muy cansados. Me tocó hablar un poco de las gamapatías monoclonales. La verdad es que voy a tratar de hacer un resumen más o menos de los conceptos más importantes y hablar de algunas gamapatías puntuales, porque obviamente no voy a alcanzar a hablar de todo. Y espero que resolver algunas dudas que he visto que muchas veces tienen. Bueno, en esta charla entonces primero vamos a hablar un poco de la vida del linfocito B, ¿ya? Porque yo creo que entendiendo un poco a las células se entiende la enfermedad. Algunos conceptos importantes y de las gamapatías la verdad que lo que quiero explicar es la amiloidosis, que generalmente es una enfermedad que no tiene muy clara, ¿cierto? Y de las gamapatías monoclonales nuevas, pues quiero explicarles un poco sobre la gamapatía de significado clínico y la gamapatía monoclonal de significado renal. Bueno, células plasmáticas, ¿cierto? Como dijo el doctor Berkowitz, la verdad que lo más importante en hematología es entender que son neoplasias de células, no de órganos. La leucemia aguda no es un cáncer de médula, ¿ya? Es una neoplasia de células inmaduras. El linfoma no es un cáncer de ganglio. El linfoma es una neoplasia de linfocitos maduros, ya sea B o T, ¿ya? Y el linfocito B más maduro se llama célula plasmática y esas son la gama de las neoplasias de células plasmáticas, ¿ya? Entonces, como primera cosa, me gustaría que vieran esto, ¿cierto? Pongamos que lo verde es la médula ósea, ¿ya? Aquí empieza la vida del linfocito B. Empieza como un blasto, una célula inmadura. Las alteraciones en esta célula inmadura dan las leucemias agudas o neoplasias linfoblásticas B, ¿cierto? Aquí en la médula empieza a madurar el linfocito y en la médula ósea ya existe un linfocito maduro que se llama naive. ¿Por qué? Porque todavía no está en contacto con el antígeno, ¿ya? Pero ya este linfocito B maduro es capaz de secretar inmunoglobulinas en algunos casos, ¿ya? Eso es importante. Después el linfocito se va a los órganos linfoides, que generalmente, ¿cierto?, es un ganglio, podría ser el vaso, no sé. Y aquí es donde entra en contacto con el antígeno, ¿cierto? Folículo primario, folículo secundario, y entra en contacto con el antígeno. Es acá donde ocurre la hipermutación somática, que es en el fondo que la cadena liviana se hace específica a ese antígeno y el switch class, porque recuerden que el linfocito naive, la mayoría son IgM o IgD, y recién acá, post antígeno en el fondo, hacen el switch class o cambio de clase, que es donde empiezan a tener inmunoglobulinas IgG, IgA, de los otros tipos de inmunoglobulinas, ¿ya? Y es aquí, obviamente, donde más mutaciones existen y donde se forman, donde son las mutaciones que crean después las neoplasias. De aquí sale entonces un linfocito B maduro, ¿ya? Y este linfocito B ya maduro, ya pasado por el antígeno, se va a dos partes. Pueden irse a linfocitos B de memoria o finalmente, que es la célula plasmática, que es un linfocito B maduro en su fase de maduración en su fase más madura en el fondo. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las gamapatías monoclonales? Es un grupo de enfermedades que tiene como característica que secreta una inmunoglobulina monoclonal, ¿cierto? Gamapatías. Inmunoglobulina monoclonal que puede ser secretada tanto por un linfocito B como por una célula plasmática, porque como ya vimos, desde el ciclo, desde el linfocito B naive para adelante ya son capaces de secretar, ¿ya? Es decir, ¿qué patologías pueden ser o qué patologías dan un pic monoclonal? Obviamente todas las neoplasias de células plasmáticas, pero además cualquier neoplasia de células de linfocitos B maduros, o sea, los linfomas, que dentro de las que ustedes conocen, la más frecuente es la enfermedad de Waldenström, que es en el fondo un linfoma. Y aquí un poco para resumir. ¿Tiene un pic monoclonal? ¿Es mieloma? No. Tiene un pic monoclonal, acuérdense, pic monoclonal es igual linfocito B maduro. O sea, neoplasia celular plasmática, que está toda la gama de las neoplasias de células plasmáticas, no solo mieloma, recuerden, y también toda la gama de neoplasias de linfocitos B maduros.
incluido el difuso, células grandes, el folicular, el MALT, la LC, todos pueden llegar a dar un PIC. Y bueno, esto es un poco para que vean, se hagan una idea. PIC monoclonal, ¿ya? Lo más frecuente son los MGAS, que son las gamopatías significativamente inciertas, ¿ya? Luego los mielomas, luego la amiloidosis y luego viene ya los linfomas y la macroglobulinemia de Waldenström, para que vean que si bien no es su característica, tampoco es tan raro que un linfoma de un PIC, ¿ya? Para que lo tengan siempre en cuenta. Conceptos importantes que siempre veo que se confunden un poco, ¿cierto? Policlonal, monoclonal. Policlonal es cualquier célula plasmática, en el fondo, que da inmunoglobulinas de todas las clases, ¿cierto? En cambio, la monoclonal da de una sola clase, una cadena pesada y generalmente con su cadena liviana, pero también puede ser que dé solo cadenas livianas o otros casos que son más raros, como el mieloma oligosecretor o algunas gamopatías que vamos a ver después, tienen una secreción de cadenas livianas, pero muy pequeña, ¿ya? Importante, para proteína es lo mismo que componente monoclonal, es lo mismo que proteína M, es todo sinónimo, porque me pasa a veces que piensan que el componente M se refiere a la IgM, y no, la M es de monoclonal, ¿ya? Y lo importante es que generalmente las gamopatías se dividen en IgM y no IgM. ¿Por qué? Porque generalmente las IgM uno asume que ese clon viene de los linfocitos B maduros. En cambio, cuando el clon es no IgM, uno asume que ese clon viene de las células plasmáticas, ¿ya? Por eso es importante también diferenciar qué clon es qué paraproteína es. Lo otro importante, siempre, creo que es una gamopatía, pido electroforesis. Por favor, la electroforesis solo tiene una sensibilidad de la mitad de los pacientes, en el fondo, en mielomas de cadenas livianas o amiloidosis, 0% en no secretor, obviamente. Así que esto quiero que se lo borren de la mente, que la electroforesis sola sirve como screening, ¿ya? ¿Cómo hacer el screening de cualquier gamopatía? En general se solicita electroforesis, inmunofijación y cadenas livianas. Son las tres cosas. Ahora, si tienen que elegir, puede ser electroforesis, cadenas livianas. Pero si además están pensando que puede ser una amiloidosis, a eso hay que agregarle electroforesis e inmunofijación de orina, ¿ya? Eso es el estándar de screening de cualquier gamopatía. No más electroforesis sola, por favor, porque la electroforesis sola tiene muy baja sensibilidad. Y entonces, esto es importante para después las gamopatías que vamos a ver. El mieloma tiene una alta carga tumoral. La amiloidosis y la gamopatía de significado renal, no, ¿ya? Es la misma célula, son la misma célula mala en el fondo, que es la célula plasmática. Sin embargo, la carga tumoral es diferente, es mucho menor en esta. Sin embargo, este clon se le llama que es muy tóxico, es pequeño, pero tóxico. ¿Por qué? Porque causa clínica igualmente. Entonces, primero, amiloidosis. Las amiloidosis, ¿cierto? Es un grupo heterogéneo. Hay más de 30 proteínas que causan amiloidosis, ¿ya? Y todas resultan en lo mismo. Fibrillas que son insolubles y que se depositan finalmente en tejidos. La más frecuente es la de cadenas livianas, por eso vamos a hablar de eso. Este bonito me gusta porque aquí están las proteínas, ¿cierto? Son proteínas, cada una diferente, con funciones diferentes, con estructuras diferentes. Sin embargo, todas van a llegar a armar estas fibrillas y finalmente depositarse en los tejidos y hacer rojo congo positivo. Es decir, un rojo congo positivo significa amiloidosis, pero no significa amiloidosis por cadenas livianas necesariamente. Significa cualquier tipo, o sea, amiloidosis causada por cualquier tipo de proteínas, ¿ya? La amiloidosis por cadenas livianas es más bien rara, sin embargo, lo más probable es que esté muy subdiagnosticada. Generalmente es mayor en hombres y en hombres con promedio de 64 años. Y esto es como lo más importante y es como lo último que se ha sabido en la patogenia de la amiloidosis, ¿ya? Todo nace en la célula plasmática. En la célula plasmática se ha visto que hay una mutación en el gen de la cadena liviana, y esa cadena liviana que sale, entonces, no es una cadena liviana normal, sino que es una cadena liviana inestable cinéticamente, que finalmente se forman agregados, ¿ya? Agregados, y estos agregados forman oligómeros.
¿Y qué es lo nuevo de esto? Que se ha visto que los oligómeros en sí ya tienen toxicidad sobre los tejidos, es decir, los tratamientos nuevos también están tratando de eliminar esta parte de la fisiopatología. Luego de los oligómeros se juntan, ¿cierto?, con una proteína que se llama proteína amiloide sérica, que como que los protege y finalmente forman las fibrillas. Y esas fibrillas son las que se van a los tejidos, ¿ya? Esa es la fisiopatología de la amiloidosis, que recién se está empezando a entender en realidad. La sospecha, ustedes saben, ¿cierto? Síndrome nefrótico sin causa, cardiopatía hipertrófica sin causa, de repente insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, hepatomegalia, fosfatasa alcalina elevada, ¿cierto? Polineuropatías, edema inexplicado. Esos son los típicos que nos dicen, ¿cierto? Esto hay que sospechar, y esto es lejos lo más importante, sospechar la amiloidosis. Esto un poco para que vean, ¿cierto?, los órganos más afectados, lejos el corazón y el riñón, ¿ya? Así que esto es lo más importante. Uno siempre conoce la macroglosia, el púrpura periorbitario, pero la verdad que eso no es tan frecuente. Bueno, corazón, riñón, eso es lo más importante. ¿Cómo hacer el screening? Ya les dije, las 3 cosas más orina, ¿ya? Ahora, un poquito sobre las nuevas gamapatías. Hace poco, recién en julio de este año, salió un nuevo concepto que se llaman las gamapatías monoclonales de significado clínico, ¿ya? Todos saben la gamapatía monoclonal de significado incierto. En el fondo es una persona que tiene un pic monoclonal o una paraproteína que no tiene nada más, que no tiene síntomas, no tiene nada en la médula, nada más. Bueno, ¿qué pasa con estos casos? Que se empezó a ver que habían pacientes con gamapatía de significado incierto, pero que hacían fallas renales, o hacían proteinuria, o hacían neuropatía, y si les hacían biopsia, resulta que estas enfermedades eran causadas por inmunoglobulinas monoclonales. Sin embargo, no tenían nada en la médula, ni ninguna otra cosa. Y de ahí es que salió este concepto, ¿ya? Del famoso pequeño pero tóxico, ¿ya? Un clon pequeño pero tóxico. Esto se puede producir por varias cosas, ¿ya? Puede haber toxicidad directa de la inmunoglobulina, puede ser por depósito de la inmunoglobulina, puede ser porque active el complemento o como anticuerpo, ¿ya? Todos sabemos que las gamapatías pueden hacer estas enfermedades. Sin embargo, la idea de esto en el fondo es que es un clon que puede manifestarse clínicamente por cualquiera de estas causas, sin embargo, no está asociada a ninguna gamapatía, neoplasia manifiesta, es decir, no hay mieloma, no hay linfoma, ¿ya? Sin embargo, hay clínica. Lejos, lo más frecuente de esto es el riñón, por eso que el riñón tiene como una cápite aparte, ¿ya? Pero también hay lesiones cutáneas que se ha visto que es por esto, neurológicas periféricas, incluso oculares. ¿Por qué es más frecuente el riñón? La verdad que no se sabe, ¿ya? Se cree que porque está más expuesto al gasto cardíaco, sin embargo, el pulmón también, y el pulmón no es muy afectado por esto, quizás por los cambios químicos que hay en el riñón, la verdad que no se sabe, o quizás es solo porque el clon es más tóxico para este órgano, ¿ya? Pero el riñón es lejos el más afectado con esta enfermedad, en el fondo, con esta afección, ¿ya? Y entonces nació esta gamapatía monoclonal de significado renal. Forma parte de las de significado clínico, es la más frecuente. Empezaron a hablar de esta ya el 2012, ¿ya? Y un poco es lo mismo, se refiere a nefropatías, una amplia gama de nefropatías, no es una enfermedad, puede ser un montón de enfermedades nefrológicas demostradas por biopsia renal que fueron causadas por inmunoglobulinas monoclonales. O sea, no puede haber esta enfermedad si no hay biopsia renal, ¿ya? Es una nefropatía causada por inmunoglobulina monoclonal demostrada por biopsia. Puede o no haber paraproteína en sangre o orina, y eso es importante, porque a veces el clon es tan chico que no se alcanza a medir con las técnicas que tenemos, porque no son tan sensibles, ¿ya? Entonces, si un paciente viene, no sé, síndrome nefrótico, se biopsia y se ve que es una nefropatía por IgG kappa, por ejemplo,
y ustedes le hacen todo el screening en sangre y orina y no sale nada, igual es, ¿ya? Aproximadamente un 40% de estas no se encuentran en sangre y orina, pero si la biopsia lo muestra, y debe tratarse, ¿ya? Y obviamente, como en todas las otras, debe descartarse que no sea en verdad un linfoma o mieloma o alguna enfermedad asociada a gamapatía. ¿Y qué le pido? De nuevo, electroforesis sola no sirve, ¿ya? Tiene que ser electroforesis, inmunofijación, cadenas livianas. Y si es necesario o tienen que ahorrar, electroforesis, cadenas livianas, ¿ya? Y si están sospechando amiloidosis, orina también. Entonces, un poco para resumirle, esto es cierto, es el nefrón, glomérulo, túbulo, ¿cierto? Las enfermedades del glomérulo, las más frecuentes son la amiloidosis y la enfermedad por cadenas livianas, por depósito de cadenas livianas. Después vienen las del túbulo, ¿cierto? Que es el túbulo proximal, donde pueden ser con o sin Fanconi. Y la del túbulo distal, que es probablemente la que todos conocen, que es el famoso riñón de mieloma. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que si en la biopsia renal les sale riñón de mieloma, es mieloma, ¿ya? No es gamapatía de significado renal, porque para llegar a tener un riñón de mieloma se necesita una alta carga tumoral. Y de hecho es un evento definitorio de mieloma, ¿ya? Así que si bien está dentro de las nefropatías causadas por gamapatía, no está dentro de la gamapatía de significado renal. Y estas finalmente, para ordenarlas, las ordenaron así: alteraciones del glomérulo, alteraciones del túbulo, otras. Y las del glomérulo, que son las más frecuentes, las organizaron en depósitos organizados, no organizados, y las organizaban en fibrilares y microtubulares, ¿ya? Ahí un poco enredado, pero la cosa es que amiloidosis, enfermedad por depósito, y glomerulonefritis membranoproliferativa por depósitos monoclonales son lejos lo más frecuente, ¿ya? Ahora, como ven, cualquier cosa puede ser. De hecho, nosotros tuvimos un caso de una enfermedad antimembrana basal por anticuerpo IgG lambda. Cualquiera puede ser, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo importante? La biopsia renal. Los nefros nos tienen que hacer la biopsia. Y un poco, como para que les quede más claro, ¿cierto? El EMGAS son los típicos criterios que ustedes conocen. La única diferencia con el de significado renal sería que en vez de sin CRAP, este tendría la R de CRAP, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque a diferencia de la gamapatía de significado incierto, esta tiene que tratarse. ¿Por qué? Porque hay que salvar el riñón, porque efectivamente esta gamapatía, si bien a veces no se encuentra en la sangre o no se encuentra en el riñón y no tiene en el fondo una neoplasia manifiesta, sí está causando síntomas que pueden llegar incluso a la diálisis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante? Tratar. Y como les dije antes, si encuentran que el clon es IgM, uno asume que, acuérdense de la vida del linfocito B, si es IgM, asume que es linfocito B maduro y se da tratamiento basado en rituximab. En cambio, si el clon es no IgM, se asume que el clon es célula plasmática y el tratamiento que se da drogas antimieloma. En conclusión, recuerden siempre que las neoplasias hematológicas son neoplasias de células, Si ustedes aprenden como la vida de las células, es mucho más fácil entender las neoplasias hematológicas, ¿ya? En este caso, el ciclo de vida del linfocito B es fundamental para entender tanto las leucemias como los linfomas después y después todas las neoplasias de células plasmáticas, ¿ya? ¿Y por qué el PIC monoclonal no solo es mieloma, sino que tienen que pensar que puede ser un linfoma, puede ser un Waldenström, puede ser cualquiera de las neoplasias, puede ser una amiloidosis, ¿ya? Lo más importante en amiloidosis y gamapatía de significado renal, lejos, es sospecharla, ¿ya? Son patologías muy, muy subdiagnosticadas y probablemente nosotros tenemos el diagnóstico, nosotros sacamos hace poco la sobrevida global de estos pacientes y es horrorosa en el sistema público. Y esto se debe principalmente a que los pacientes llegan en etapas muy avanzadas.
y que ya prácticamente no se les puede dar ni quimio de tan mal que están. Entonces lo más importante es sospecharla, acordarse que existe, acordarse, ¿ya? El screening, por favor, esto sí que quiero que les quede claro. Nunca más electroforesis sola, ¿ya? Nunca más. Y que si están sospechando amiloidosis, además hay que hacer exámenes de orina. Eso, gracias.